Muy buenas noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión. En España, la inmensa mayoría de los ciudadanos se sitúan políticamente entre el centro izquierda y el centro derecha. A tenor de los resultados que se han producido este pasado fin de semana, cabría pensar, por tanto, que si reina la coherencia, debería gobernar el Partido Socialista en minoría, facilitado por la abstención del Partido Popular. Es decir, que habría ahí una implicación de esa inmensa mayoría. Sin embargo, no van las cosas por ahí, a tenor de lo anunciado ayer, sino que el Partido Socialista, con la justificación de que hay que parar la extrema derecha, ha decidido incorporar en el gobierno a la extrema izquierda y que se produzca y además llevar a cabo un acercamiento con los independentistas. Hoy mismo hay reunión con RC. Bueno, en política dicen que toda acción tiene una reacción y cabe pensar que si esto ocurre de esa manera, habrá un endurecimiento de la derecha y, por tanto, una fractura a nivel de la ciudadanía también, si es que esto sucede. O no, o a lo mejor no, o a lo mejor los invitados de esta noche analizan de manera distinta lo que yo acabo de decir. Pepe Rocamora, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer contar contigo. Miguel Ángel Cámara, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Francisco Javier López, bienvenido. Muy buenas noches. Y Joaquín Azparren, encantado. Hola, buenas noches. Pepe, ¿sí o no? ¿Sí o no cree a qué? que se puede, si sale adelante un gobierno del Partido Socialista con Podemos, la derecha va a endurecer sus posturas y por tanto va a haber una fractura y se van a radicalizar, dejando el centro no se sabe para quién, o igual no ocurren las cosas así? Yo creo que lo primero es plantearse si va a salir adelante ese gobierno, porque hay un factor que es decisivo, que son los independentistas y los partidos que no condenan a ETA. Y entonces habrá que ver qué es lo que hacen estos partidos. ¿Te sorprendió el anuncio tan inmediato? No. ¿No te sorprendió? No. Ni No, por la rapidez ni por los no, porque socios. En principio no había otra alternativa. Miguel Ángel, ¿te sorprendió a ti? La rapidez sí. Es decir, es un escenario que existía el que pudiera intentar formar gobierno Pedro Sánchez con Podemos, pero desde luego la rapidez sí. Es decir, que al día siguiente prácticamente, o a los 2 días, ya lo anunciaran. Bien, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Pepe. Es decir, al final esto no va a ser un gobierno radical, va a ser un gobierno radical independentista, porque hace falta la colaboración de los independentistas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues si al final eso llega a buen término, que habrá que verlo, habrá que verlo, la verdad que lo que se va a radicalizar es España. Es decir, ya no es un partido los que no formen del gobierno tal, sino van a intentar continuar dividiendo a España, radicalizar la posición de los españoles, y yo creo que eso no es bueno para el conjunto de los españoles, pero en fin. Decía Pepe que no había otra opción, en ese sentido de contradiciendo un deseo, más que una predicción, un deseo, que Víctor Meseguer decía aquí la semana pasada, decía, hay que vencer algo que parece imposible, y es que puedan llegar Partido Socialista y Partido Popular a ciertos entendimientos para evitar que se produzcan esos acuerdos únicamente por sus extremos. ¿Veíais otras opciones? ¿Había otras? ¿Os ha sorprendido a vosotros el acuerdo? La rapidez del acuerdo sí es lo sorprendente, porque es el abrazo de los casi 200 millones de euros. Haberos abrazado antes y habernos ahorrado al erario público 200 millones, si tantas ganas teníais de entenderos. ¿Qué provoca además eso? Precisamente esa radicalidad. Yo creo que la foto o la imagen de ese abrazo, ese mismo día, si hubiese una repetición electoral hoy, es decir, 5 días después, Vox no tendría 52 diputados, tendría 80, 90 o muchos más. Porque al final ese tipo de acuerdos en el que además tienes que hacer partícipes, como decía Miguel Ángel, a independentistas catalanes, al PNV, al Partido Regionalista Cántabro, al final la ristra de partidos, porque al final no deja de ser una ristra para que eso salga,
es casi inviable. ¿Qué otra alternativa quedaba? Quedaba el gran pacto de Estado, un pacto del Partido Popular apoyando o abstuviéndose y permitiendo la gobernabilidad en solitario del Partido Socialista, pero eso parece inviable. En este país, hacer como se hizo en su momento en Alemania con la CDU y el PSD, aquí es como eso, no, por Dios. Y probablemente si lo que queremos eliminar son esas... Ayer era coalición. Sí, pero es que también se podría haber dado perfectamente. Aquí no parece que se plantee una coalición. Es que aquí ni coalición, ni siquiera ese entendimiento parece, aunque hay voces que han llamado a que ese entendimiento pudiese darse, pero parece que es algo descartado. Coalición, por supuesto, y el apoyo también, aunque tendremos que ver, porque quiero recordar que se significó de otra manera un pacto también en su momento de Podemos con el Partido Socialista previo al verano, y después las negociaciones de los sillones dieron al traste y nos abocaron a elecciones. Vamos a ver ahora realmente esas posiciones por dónde van y qué exigen el resto de partidos que necesitan para poder llegar a término. A ver, sorprender o no, por retomar un poquito el comienzo. Sí, no. Al final todo era si Pablo Iglesias entraba o no en la vicepresidencia del Gobierno. Cedió Pedro Sánchez esta vez y asunto resuelto. Ya nos hemos puesto de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo, por cierto, en un decálogo que al que solo le falta decir y todas las mañanas, si no está nublado, sale el sol. Porque esto es un brindis al sol que prácticamente, si uno analiza punto por punto ese decálogo, esos puntos a los que han llegado, los puede suscribir. Vamos, yo creo que sí. Bueno, el Partido Popular seguro. Y bueno, hasta 9 de 10, incluso los 10, si no apuramos mucho, como deja abierto el tema de la reforma fiscal. Es decir, los 10 puntos son fácilmente respaldables por cualquiera de las formaciones que hay. La otra reflexión viene al hilo de que no hay otra solución ahora mismo, si queremos que haya un gobierno en este país, que ceder ante el independentismo de Esquerra Republicana de Cataluña. Sus 13 escaños son sí o sí necesarios para que haya un gobierno. Fuera de esa posición, yo no creo ahora mismo que haya otra posibilidad, más que efectivamente volver en marzo, ¿no? Febrero-marzo, a unas nuevas elecciones o Semana Santa, en este caso, es primeros de marzo cae este año, ¿no? ¿La Semana Santa? Bueno, da igual, quiero decir que lo suyo es hacer la campaña electoral en Semana Santa. Decir, o cede el gobierno a las pretensiones de Esquerra Republicana de Cataluña, el futuro gobierno, o estamos abocados a unas elecciones generales. Yo no veo otra. La cuestión está cuáles son las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, han marcado tres. Claro. Una es fin de la represión, segundo, la amnistía de los presos y tercero, el referéndum. Parece que eso sean unas reivindicaciones del año 74. Sí, pero es lo que hay. Decía Pepe que no le sorprendía, pero sí que ha habido gente que se ha sorprendido. Le ha sorprendido sobre todo por determinadas declaraciones que se han estado produciendo, especialmente por parte de Pedro Sánchez, porque Pablo Iglesias siempre ha estado lanzando ofertas y tentando al PSOE, pero Pedro Sánchez durante los últimos días incluso ha estado dejando claro una diferencia, marcando diferencias con el Podemos y especialmente con Pablo Iglesias, y de hecho han circulado mucho en los medios de comunicación y también en las redes sociales esas imágenes, ¿no?, de la contradicción. Algunas, por ejemplo, que se producían una afirmación en un programa de La Sexta, luego en el debate ofrecido por Televisión Española y luego las imágenes institucionales, las imágenes de la sorpresa o de la no sorpresa. Vamos a verlo. Bueno, yo hoy podría ser presidente del gobierno y probablemente en el rótulo de que ustedes están presentando mi persona no pondría presidente del gobierno en funciones, sino un presidente del gobierno con plenas competencias. Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Es evidente que tenemos una discrepancia de fondo con el señor Iglesias sobre Cataluña.
muchos telespectadores desconocerán que Jaume Asens es el cabeza de lista de Cataluña de Unidas Podemos y que él, antes de ser diputado, pues fue una persona abogada que ha reconocido públicamente que asesoró, que combinó y que incluso acompañó a algunos prófugos de la justicia, líderes independentistas hoy. Esta es la tarjeta de presentación del señor Asens, del señor Iglesias en Cataluña. Claro, nosotros tenemos una serie de discrepancias con ellos porque el señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática. Bien. Esa es la historia, yo diría que la historia reciente, ¿no? Se dice, hay que echar mano de la hemeroteca, a ver lo que dijeron, y la verdad que fue hace días. Hace días. Es decir, hace muy poquitos días, y bueno, yo en eso bueno, estoy de acuerdo en lo que el propio Abascal dijo ayer. Yo creo que Pedro Sánchez ha engañado, si al final, es decir, con la firma de este pacto, ha engañado deliberadamente a los electores. Es decir, yo estoy muy seguro que muchísimos votantes del Partido Socialista, si hubieran sabido que lo que estaba diciendo no era cierto, no hubieran votado al Partido Socialista. O sí, pero lo sabían. Bien, o con conocimiento de causa. Y luego, la verdad que un presidente de gobierno que quiera castigar a que el 95% de los españoles no podamos dormir tranquilos durante 4 años, pues la verdad es que deja mucho que desear. Es decir, él a lo mejor habrá podido ahora acoger otra cosa. Pero yo creo que lo que tenemos, el problema que hay de fondo en España es que, es decir, cuando se habla de que con quién se pacta, con quién no se pacta, siempre para formar gobierno. Y nos olvidamos de algo que yo creo que para los partidos políticos tiene que ser prioritario, es decir, bueno, ¿qué programa, qué línea, qué política se quiere para España? O sea, ¿qué queremos hacer con España? Si queremos que progrese, si queremos que realmente España sea pues lo que es, un país avanzado, un país con posibilidades, un país con libertad para que cada uno en su ámbito pueda acometer las cosas, o por el contrario, lo único que están viendo es quién es el presidente de gobierno, quién es el vicepresidente y cómo nos repartimos los sillones. Cuando pasa eso, es cuando se provocan situaciones muchas veces insalvables. Estamos hablando de la dificultad que podría ser que gobernara el Partido Socialista con la abstención, con la colaboración, con el concurso de otros partidos, del Partido Popular o en su momento como él fue Ciudadanos. Bueno, esto en cualquier país y una democracia moderna no habría ningún problema. Es decir, tendrían que ponerse de acuerdo en qué es lo que se quiere para España y en función de eso poder acordar. Aquí lo que está claro es qué es lo que quiere Pedro Sánchez para España, que es un gobierno radical, de izquierdas, independentista y que divide a la sociedad española. Bien, bueno, pues es un objetivo que tiene. Enfrente, pues lo que habrá que ver es cómo se articula precisamente para intentar, bueno, pues en su momento articular una alternativa que cambie las cosas. Pepe. No creo que Pedro Sánchez quiera eso. Yo creo que él lo que quiere es gobernar. Y entonces claro. Está buscando con quién puede gobernar, que eso es una cosa distinta. ¿Y cuál es el problema? Pues bueno, un problema que es el que arrastramos desde los inicios de la transición, y es que los dos grandes bloques ideológicos, los grandes partidos que ha habido en la historia en estos 40 años, han dependido siempre de los nacionalistas, y ahora ya no de los nacionalistas, ahora de los independentistas. Y entonces ellos son cautivos de esa situación. ¿Qué es lo que pasa? Que están pagando la factura de lo que no hicieron en su momento, entre otras cosas cambiar la ley electoral. Quiero decir que toda la vida, excepto 3 mayorías absolutas, los gobiernos han dependido de tener que pactar con los nacionalistas vascos o catalanes. Y entonces ahora estamos pagando esas consecuencias porque resulta que esos nacionalistas se han hecho ya mayores y ya no son nacionalistas, son directamente independentistas. Unido a ello, Pepe, el fenómeno de los partidos regionalistas. Siempre ha habido que contentar también, en algunos momentos determinados, a Foro Asturias, a Unión del Pueblo Navarro. No nos olvidemos que ese fenómeno regionalista, que está, por cierto, en auge y en un sentido ascendente, ya tenemos a Teruel existe, regionalista, tenemos localista. Los dos diputados de Coalición Canaria que se han coaligado, siendo uno de Nueva Canarias y el otro de la antigua Coalición Canaria, o de la presente Coalición Canaria, y ahora probablemente, si tienen que votar la investidura de Sánchez, van a votar diferente. Pedro Quevedo votará distinto a lo que haga Ana Oramas. En fin, ese fenómeno
se ha venido sucediendo también. Y con respecto a lo que decía Miguel Ángel, por comentar, la fórmula de la coalición de los grandes partidos, de la socialdemocracia y, digamos, del centro-derecha, es una fórmula que ahora mismo está en declive. Y lo está en el país que siempre acabamos poniendo como ejemplo, en Alemania. Es que en Alemania es tradicional que se haya juntado el partido ahora mismo, ¿no? la GroKo, la gran coalición entre el partido de Angela Merkel y los socialdemócratas alemanes. Bueno, pues ahora mismo esa fórmula está haciendo aguas, lo está haciendo en las elecciones regionales en Alemania, donde los partidos Linke, la izquierda, está subiendo en intención de voto y Alternativa por Alemania, es decir, la derecha o la ultraderecha, está creciendo. El ejemplo más claro ahora mismo ha sido las elecciones hace 2 semanas en 2 Länder, uno de ellos muy significativo, Turingia o Thüringen, donde tanto el CDU como el SPD han caído en intención de voto, ha ganado la izquierda y Alternativa por Alemania se ha colocado como segundo partido. Y digo que esto hace aguas porque los representantes de la CDU, del partido de Angela Merkel en Turingia, ya han comenzado a negociar con la Alternativa por Alemania, desoyendo la prohibición de Berlín. Y la explicación que dan, lo está comentando, es uno de los grandes temas estos días en los periódicos alemanes, la explicación que dan estos señores es decir, si es que nuestros votantes, cuidado por los paralelismos, nuestros votantes ahora están en Alternativa por Alemania. ¿Qué nos diferencia de Alternativa por Alemania? Podemos ponernos de acuerdo para formar gobierno en Turingia. Y eso está abriendo una quiebra ahora mismo dentro de la CDU de Angela Merkel. Es decir, volver a fórmulas, decir, ¿por qué no pacta el PSOE con el Partido Popular aquí? Porque supondría abrir todavía más esos espacios a la izquierda y a la derecha. Es decir, Pablo Casado no puede pactar con el Partido Socialista porque automáticamente está abriéndole terreno de crecimiento a Vox. Pero yo creo que fíjate que en Alemania, que es donde quizás más se visualiza, ¿no?, esa unión en un momento determinado de la derecha y la izquierda, el partido, bueno, el centro-derecha y los socialdemócratas, al final es que no todo es economía. No hay que olvidar que no todo. Y en Alemania lleva muchos años pivotando su acción de gobierno en la economía. Y no todo es economía. Es muy importante porque la economía es la base para el bienestar, pero también es la batalla de las ideas y también, lógicamente, de las aspiraciones de la población. Y en Alemania llevan años priorizando la economía frente a otras cosas. Y ni el CDU ni los socialdemócratas han sido capaces de intervenir en ese ámbito. Y han visto cómo pues pasábamos de aquella mayoría cuando eran los socialdemócratas con los verdes, el Partido Liberal durante muchos años bisagra desapareció. Es decir, en el momento que nosotros le vamos quitando en la actividad política a los partidos políticos la carga básica que son de las ideas, al final, ¿qué ocurre? Efectivamente, dejamos un hueco y ese hueco se puede ocupar. Aquí en la no es la causa, pero una de las aquí causas. En la región de Murcia, Francisco Javier, no sé, aparentemente puede parecer que de hace unos meses que ganó el Partido Socialista ha habido de pronto un bandazo porque ha ganado Vox, algo bastante increíble. Vamos a ver el gráfico de lo que ocurrió, seguro que no es así, que tiene sus razonamientos, hay pequeñas cosas, no ha habido un bandazo de un extremo a otro, pero bueno, vistos los resultados, esa pudiera ser una apariencia. Vamos a ver cuáles han sido los resultados aquí en la región de Murcia, donde ha ganado Vox con 3, y ha conseguido 3 diputados, 3 también el Partido Popular, 3 Partido Socialista y luego 1 para Unidas Podemos. Al final Ciudadanos y Más País se quedaron sin representación. Ahí tienen ustedes la representación de escaños, como conocen perfectamente, y los movimientos que se han producido respecto de las elecciones el pasado 28 de abril. Como consecuencia de esto, tenemos ya los electos, los diputados y senadores electos por cada partido político, los 3 y 1 de esos partidos que bueno, son electos y tomarán posesión pues, dentro de poquito, serán en unos días, el 3 de diciembre, que es cuando se constituye
el Congreso. Se compone la mesa, primero, ahí tienen ustedes los representantes del Partido Socialista, Pedro Saura, Marisol Sánchez Jodar, Juan Luis Soto, son los tres del Partido Socialista. Decía que el día 3 es cuando se constituye la mesa y entonces se inicia todo el proceso. Tenemos los diputados, los tres de Vox, Luis Gestoso, Joaquín Robles y Lourdes Méndez. También tres han sido los que ha obtenido el Partido Popular, Isabel Borrego, Juan Luis Pedreño y Teodoro García, y uno, Javier Sánchez Cerna, de Unidas Podemos. Vamos a ver algunas valoraciones, algunas que se producían nada más a verse los resultados, otras que han tenido lugar a continuación, cuando ya se ha sabido el pacto. En primer lugar, los tres partidos, digamos, minoritarios, Ciudadanos, Más País y Podemos. De 57 diputados va a pasar a 10, pues eso significa, es un descalabro sin paliativos, ¿no? Y sobre todo lo que más importante es que hemos dejado de ser vistos por los afiliados, por los simpatizantes, por nuestros votantes, como un partido útil. A lo mejor, pues muchos de nuestros votantes pues, nos han castigado por no haber podido llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, han sido unos resultados evidentemente muy mediocres, muy inferiores de los que esperábamos. No hemos alcanzado los 600.000 votos cuando pensábamos estar por encima del 1.000.000 de votos. Entonces había una suma suficiente con 165 escaños entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Ahora están en 155, 10 menos, lo cual debilita evidentemente la conformación del gobierno, pero evidentemente no hay mal que por bien no venga y atendiendo a que ahora es más urgente que nunca, hay que cerrar el gobierno, hay que alcanzar ese acuerdo. España necesita estabilidad. Hemos demostrado que tenemos una base sólida y que tenemos una militancia que ha hecho una campaña, yo creo que ejemplar. Creo que hemos hecho la mejor campaña de todas las de la región de Murcia y hemos sido muy superiores al resto de los partidos en redes sociales. Más allá de esa valoración, nuestra preocupación con el avance de Vox en la región de Murcia también lo hemos señalado, pero esperamos que ese gobierno que estamos intentando conformar en Madrid también sirva como un freno a estas opciones más intolerantes y que también sirva para recuperar los derechos que los españoles y las españolas perdieron durante la crisis. Y también hemos recogido las opiniones de Vox, del Partido Popular y del Partido Socialista. Vamos a escucharlos. Pues el resultado ha sido bastante mejor del que nosotros nos esperábamos, porque nosotros no creíamos que podíamos llegar a ser la primera fuerza de la región. Qué duda cabe que es la primera vez que un proyecto y un partido político diferente al Partido Socialista y al Partido Popular gana unas elecciones en la región de Murcia. Que la gente se ha dado cuenta, la gente no es tonta, de quiénes son los culpables que han estado entorpeciendo las negociaciones, de quienes actuaban con arrogancia en las negociaciones, de quienes han incumplido los acuerdos, y eso al final, pues claro, la gente lo ve, toma nota y se paga. La retención de votos del Partido Socialista en la región de Murcia en comparación con el resto de las comunidades autónomas ha sido muy por encima de la media y por tanto estamos satisfechos. Contrariamente a lo que se ha dicho, la estrategia de regionalizar la campaña ha funcionado bastante bien. Nosotros estamos muy satisfechos porque por fin se desbloquea la situación de gobernabilidad de España. Hemos ido a elecciones porque tanto por la derecha como por la izquierda estuvieron bloqueando un gobierno de quien ganó las elecciones. Nunca había invertido el gobierno de España tanto como ha invertido en la región de Murcia. Se licitaron por encima de los 1.200 millones de euros y se contrató obra por encima de los 700 millones de euros. Por tanto, la acción del gobierno de España, de Pedro Sánchez, del Partido Socialista en la región de Murcia, ha sido muy positiva. No es positivo para nada, pero no solamente para la región de Murcia. Para España no es bueno un acuerdo de dos partidos de izquierda que han traído en su momento el Partido Socialista cuando gobernó, pues trajo paro y trajo una caída de la economía. Y en este momento, pues que se sumen dos fuerzas de izquierda que además claramente apuestan por una política expansiva del gasto y un incremento irracional de los ingresos vía los impuestos,
Esto lo que va a hacer es perjudicar a la economía, perjudicar a la atracción de inversión, perjudicar, por supuesto, al atractivo que tenemos como país. Ya se va notando incluso en lo que pasó ayer en el IBEX, con una caída de un 1%, la subida de la prima del riego a 700, las primeras previsiones de no inversión de muchas multinacionales que ya están a la expectativa de qué va a pasar en España, y, por supuesto, que gobierne un partido socialista que claramente ha estado perjudicando en los últimos años a la región de Murcia, que cada vez que ha gobernado en España perjudica a la región de Murcia, no es nada halagüeño para una negociación con el Ministerio respecto a la modificación del sistema de financiación. Tenemos dos politólogos en la mesa. Yo no sé si el análisis de las estrategias de los partidos y de los resultados obtenidos coincidís con ellos. Son declaraciones sugerentes todas las que hemos oído, ¿no? Había un tuit chiste por ahí el lunes por la noche, creo que fue. Estamos en horario infantil. No vamos a la... No, centrémonos. Que decía más o menos lo que venían diciendo cada uno de ellos, tal, y dice, al final el único que se ha dado cuenta de cuál ha sido la realidad y de lo que los votantes han dicho ha sido Albert Rivera. Por primera vez un político se ha dado cuenta de que los mandaba a su casa. Pues las declaraciones que hemos visto prácticamente de todos ellos viven en realidad... Hubo gente antes que con esos resultados, o sea, con una debacle electoral, se fue a su casa. Sí, pero... No olvidemos a Rubalcaba o Almunia. Sí, eso está claro. Pero centrándonos en este momento, a lo que iba, viven en realidades paralelas, en mundos paralelos. ¿Cuál es tu análisis? Porque, por ejemplo, Ciudadanos en la región de Murcia ha perdido 100.000 votos. Y decía Pepe, recuerdo, hace ya meses aquí, que Ciudadanos tenía que decidir si quería ser el CDS o la UCD. Efectivamente. Me preguntaba Javier Adán el jueves pasado, yo estaba sentado aquí, Javier ahí enfrente, me dice, si fueses Miguel Garaulet, ¿estarías nervioso porque verías peligrar en este momento la posibilidad de obtener tu escaño? Y yo le dije, yo no dormiría tranquilo. Sí, como el 95% de los españoles. Es una crónica de una muerte anunciada. Todo nos hacía indicar... ¿Y sus votos dónde se han ido? Vamos a ver. El diario El Mundo publicaba esta mañana un estudio de Sigma 2 que dicen que prácticamente se han ido a la abstención, 1 millón aproximadamente a la abstención, 800... un millón se han ido a la abstención, otro millón se ha ido a Vox y medio millón al PP. Dice, según Sigma 2, a Vox desde Ciudadanos solamente ha habido un trasvase de 387.000. En la región, de esos 100.000 de pérdida, el Partido Popular ha ganado 8.000. Que alguno podría estar en la abstención en las elecciones anteriores, pero lo normal es que vengan desde Ciudadanos. Vox ha crecido muy por encima. ¿Quiere decir que lo haya capitalizado todo ese voto de Ciudadanos Vox? No, probablemente es verdad que algo se le haya quedado. Pero si analizas además las zonas y los mapas de por dónde ha ido votando la gente, yo dudo mucho que todo ese voto de Ciudadanos, esos aproximadamente 80.000, 75.000 votos, hayan sido los que se han ido a la abstención. Porque es que si a esos 75.000 abstencionistas de Ciudadanos le suma los 16.000 que también ha perdido el Partido Socialista después de esa estrategia brillante de regionalización con la cual ha mantenido ese resultado, pero ha perdido 16.000 votos, más otros 5.000 aproximadamente que han perdido la suma de Podemos y Más País, o es que aquí ha votado gente que nunca ha votado, o realmente había un voto de cabreo. Una cosa que sí decía Garaulet, y tiene razón, es que el gran problema que ha tenido Ciudadanos es que ha dejado de ser visto como un partido de gobierno, como una alternativa de gobierno. Al final, tanto bandazo, tanta indecisión, tanta falta de liderazgo, más allá del liderazgo de Albert Rivera, cuando tú tienes franquicias que dependen completamente de lo que te dicen desde Madrid, y encima en Madrid vemos que hay un líder que era omnipresente y que se ha quitado a todos los críticos y demás, al final eso se paga. Entonces, el voto de Vox en la región de Murcia se ha nutrido en gran parte de antiguos votantes del Partido Popular, ha consolidado en parte un voto, digamos, estructural que puede tener. Si tuvo un 18 y ahora ha tenido un 30, pues aproximadamente a lo mejor un 10%, un 9% del total de los votos sí puede estructuralizarlo, pero
el resto es un voto muy coyuntural. Es un voto que es un voto de cabreo ante la situación a nivel nacional, no a nivel regional. Yo decía, Pepe, que parece que la gente ha votado del Partido Socialista y en la región de Murcia se ha ido a Vox, ¿no? No, pero no. No. Alguno lo habrá hecho. Alguno habrá, aunque... En la viña del Señor hay de todo, pero sí. Vamos. No. Lo que decía Lourdes Méndez, yo creo que además es muy llamativo porque normalmente... Y que no se lo esperaban. Ningún político se atreve a decirlo. Es que no nos lo esperábamos que ganáramos. Vamos. Quiero decir, lo estaban dando los sondeos, pero ni ellos mismos se lo creían de que eso pudiera ocurrir. Está claro que ha habido ahí una pérdida de votos muy importante de Ciudadanos, que una parte pequeña se ha ido al PP, otra parte mucho más importante se ha ido a Vox y el resto se ha ido directamente a la abstención. Y viendo el mapa del voto en España, vemos que hay una mitad sur donde Vox ha crecido muchísimo y empieza ya a crecer también en la zona norte. ¿Este voto que tiene Vox es un voto... ¿estable o no? Eso no lo sabemos, eso habrá que esperar. Pero lo que está claro es que si nos atenemos a lo que decían las encuestas, conforme Barcelona iba ardiendo, aumentaba el voto de Vox. Y tal y como están las cosas, y como está la AP7, pues la perspectiva es que Vox se mantenga. Miguel Ángel, ¿tú crees que Ciudadanos, va a pasar unos meses seguro muy complicados ahora, pero crees que volverá a ocupar ese espacio de centro político o lo van a ocupar el Partido Popular porque además Vox va a entrar por la derecha? Yo lo que creo es que depende de lo que haga Ciudadanos, es decir, es que ahora mismo, claro, vamos a ver qué movimientos hace, ¿no? Inés Arrimada la ves frente de Ciudadanos, ¿no? Inés Arrimada, que yo creo que es la líder en este momento natural para intentar mantener a Ciudadanos, bueno, pues sigue una línea pues coherente. Yo creo que Ciudadanos tiene una particularidad y es que ahora mismo está en gobierno en más de media España. Es decir, eso lo diferencia a otra situación, como ocurrió en su momento en el CDS, que no tenía responsabilidades de gobierno directas y claro, todo eso hace que la estructura territorial pues no sea consistente. Pero va a depender de lo que ellos hagan. Desde luego yo creo que Ciudadanos ya nunca volverá a tener una oportunidad y unas expectativas como la que ha tenido, pero es cierto que tiene, bueno, pues un nicho electoral que puede servir precisamente para posibilitar el gobierno. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier en el sentido de que el castigo a Ciudadanos es por no haber cumplido la función que tenía. Es decir, cuando las elecciones autonómicas la función la cumplió y posibilitó que las mayorías sociales siguieran gobernando, al margen de toda esta polémica de que si regeneración, no regeneración, pero a la mayoría social que se conformaba en cada comunidad autónoma pudiera continuar y tuvo la oportunidad a nivel nacional de que una mayoría moderada pudiera gobernar. Bueno, no lo utilizó y yo creo que una de las causas ha sido esa. Y luego los trasvases, yo creo que el trasvase importante de voto, del que no ha votado de Ciudadanos, bueno, pues no ha votado, yo creo que ha ido más dirigido hacia el Partido Popular que hacia Vox. Y lo que ha entrado al Partido Popular es lo que ha salido del Partido Popular. Es decir, es verdad que también ha habido uno directo. Eso también es posible, todavía no lo sabemos, pero eso por lo que indicaba más o menos. Pero eso es una moción de censura hacia el actual Partido Popular. No, yo no censuro a nadie, Dios me libre, pero yo por lo que se iba en todas las encuestas, en las fidelidades de votos y las matrices de transferencia, prácticamente lo que decían que salía del PP o lo que recibía el PP era lo que les salía. Estaban hablando de un 8 o 9% aproximadamente, que eran un poco las transferencias que podían haber de un sitio a otro, independientemente de que, bueno, pues efectivamente puede haber un sitio a otro. Pero hay una cosa a la que discrepo. Yo creo que el voto a Vox, mayoritariamente, ya no es un voto del cabreado, sino es un voto del indignado con la situación y esperanzado con que alguien pueda poner orden. ¿Qué diferencia hay entre el cabreado y el indignado para los que no sabemos distinguir? Pues porque el que ha votado a un partido y vota a otro puede ser el cabreado con el partido. No está cabreado con el partido, sino lo que está es indignado con una situación y busca qué posibilidades existen para que
se ponga orden en lo que viene. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en ese caso no discrepamos porque cuando yo utilizaba la palabra cabreo me refería... Sí, yo lo asocio el cabreo con el partido y la indignación. Yo me refería a la indignación porque, es decir, ya hay una pequeña diferencia. Tú te puedes cabrear con un mal resultado, pero te indignas con la actitud, vamos a hablar de fútbol, ¿no? Con la actitud de los jugadores en el campo. Es decir, es un matiz. Con los políticos del PP. Con un matiz. Yo ahí ya no. Tampoco porque no entro en esas circunstancias. Por un poco al tema de Ciudadanos, yo, aunque suena un poquito fuerte, el término, ahora mismo Ciudadanos es un partido zombie, porque está como el boxeador al que han noqueado o están a punto de caer en la lona y ya no sabe pero no olvidemos que Ciudadanos ha sido un héroe porque en un momento dado fue el único que levantó la bandera constitucional en Cataluña. Yo no te discuto el pasado, pero ahora mismo yo veo mi forma de ver la situación real ahora mismo de un partido que además no va a tener un congreso hasta dentro de 4 meses por cuestiones estatutarias, es decir, porque no pueden celebrar un congreso hasta pasados 4 meses después de unas elecciones generales. Nos ponemos en la tesitura del mes de marzo. Si hay un gobierno finalmente en este país, ¿cuál es el juego y el papel dentro de 4 meses de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados siendo la 5ª fuerza política? ¿Cuál es? No, la 6ª. Y en el peor de los casos, si hay un escenario electoral, pilla a Ciudadanos sin haber pasado por ese proceso oficial de renovación. Yo creo que ese escenario... Y además, la posición ahora mismo de Ciudadanos en esos gobiernos, sí, es verdad que hay una representación ahora mismo en las administraciones territoriales y locales muy importante de Ciudadanos, pero ¿vosotros no os creéis que el Partido Popular en esos gobiernos, aprovechando la debilidad ahora de Ciudadanos y de Vox, crecido como partido que sustenta a esos gobiernos, no van a seguir ejerciendo sus influencias para ir cada vez mermando más el protagonismo de Ciudadanos en esos gobiernos? ¿Estás insinuando un adelanto electoral? No lo va a haber. No, la propia presión. Pero la propia presión, el propio día a día del gobierno, vamos al caso de la región de Murcia, vamos, si yo fuera Fernando López Miras, que no lo soy, evidentemente aprovecharía esta coyuntura de debilidad de Ciudadanos para imponer dentro de mi acción de gobierno más mi criterio Partido Popular que criterio Ciudadanos. Y Vox, fuera de ese gobierno, pero sosteniéndolo en la Asamblea Regional, tiene que aprovechar esa oportunidad de cobrar ese protagonismo que le ha dado el hecho de ser la primera fuerza política en la región. ¿Cómo? Lo tenemos ya. Tenemos que negociar los presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 2020. ¿O es que Vox se va a conformar ahora con lo que pedía hace 6 meses? ¿Sí? La composición de la Asamblea no ha cambiado. Claro, pero tiene la llave de los presupuestos. Sí, pero por las propias declaraciones del presidente de Vox, de Abascal, cuando le han preguntado sobre estos temas territoriales, y lo ha dicho, es decir, que en nada va a cambiar la posición que tienen con la posición territorial. Que no hace falta que cambie nada, que lo que hace falta lo están pidiendo Vox, que se cumpla lo que se firmó. Bueno, pero eso es una cuestión independientemente. Es que ahora ellos estaban en una posición, digamos, más condescendiente, pasando por encima de incumplimientos, según ellos, de lo pactado con el Partido Popular, y ahora probablemente no es que vayan a poner nuevas condiciones o nuevos puntos encima de la mesa, van a exigir lo que hasta ahora se ponían un poquito de perfil. Lo que plantaba yo al principio, que seguramente esta situación va a llevar a un crecimiento de las dos posturas, ¿no? Tanto del bloque de izquierda como del bloque de derecha. Por cierto, que volviendo, vamos a escuchar algunas de las reacciones inmediatas sobre el posible pacto nacional que se han producido por parte de líderes nacionales del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos y también de Vox. Naturalmente, este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida, que permita no solo una investidura, sino, como decía antes, una legislatura. Desde hoy mismo, el Partido Socialista, lógicamente, abrirá una ronda con el resto de grupos parlamentarios para propiciar y construir esa mayoría parlamentaria. Nuestra voluntad es lograr ese respaldo mayoritario en la Cámara. Los españoles ya se han pronunciado en 3 ocasiones en lo que llevamos de año, 2 elecciones generales, no hay motivos para más bloqueos. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos.
Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Pedro Sánchez ni nos ha llamado. Pedro Sánchez ha elegido, no forzado. No podrá decir que no le ha quedado otra opción. Ni ha llamado al Partido Popular. Dice ahora que va a llamar a las fuerzas políticas para completar esta alianza que anuncia ahora con sorpresa para propios y extraños. Quedan días, no se han convocado aún ni siquiera las Cortes. El rey aún tiene que iniciar las rondas de consultas. Hay aún semanas para que Sánchez rectifique y se dé cuenta de que lo que está intentando es malo para España, es malo para los intereses generales de los españoles y que hay otra alternativa, que es mirar al constitucionalismo, tener en cuenta la herramienta de desbloqueo, la solución que Albert Rivera puso en su día encima de la mesa. Pedro Sánchez ni tiene palabra, ni tiene vergüenza, ni tiene escrúpulos, ni tiene principios. Estamos ante un político absolutamente deshonesto y ambicioso que ha actuado como un estafador profesional ante todos los españoles. Hemos asistido durante estas semanas a la mayor y más burda estafa electoral de nuestra democracia. Pepe, ¿qué se juega el Partido Socialista bajo tu punto de vista con el pacto que ha puesto encima de la mesa? En cuanto a su futuro más inmediato, puedo decir, hombre, si gobierna, pues todo el mundo quiere gobernar porque eso fortalece. Lo peor que hay es estar en la oposición. Pero ese pacto también le puede pasar algún precio a la hora del electorado, no sé si de más de izquierdas, más de centro. ¿Qué crees tú que se juega? Vamos a ver, hay pues entre un 30 o algo más % de la población española, del electorado, que tiene pues vocación de votar socialista, lo cual no significa que lo que haga el Partido Socialista gobernando pues sea bien recibido. La situación que tiene es endiablada porque ya no me lo planteo simplemente con la cuestión personal de las relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sino directamente lo de Cataluña. Y lo de Cataluña no es una cuestión fácil. Y eso, al gobierno que le toque, va a tener ahí muchos problemas para resolver esa situación. ¿Y qué van a hacer? Pues no lo sé, pero desde luego va a ser una situación muy complicada para el Partido Socialista y para su futuro inmediato. Y aquí se la juega todo el mundo. ¿Qué ves tú que se juega, Francisco Javier? En cuanto a su base electoral, en cuanto al reconocimiento, ¿le va a venir bien para crecer? ¿Puede pagar algún precio? Lo normal, y viendo ya cómo opera, parece un poquito la cabeza de Iván Redondo, que al final es el hacedor de todo esto. Yo creo que su idea es darle el abrazo del oso a Podemos. Pero claro, es una estrategia que le puede salir mal porque dentro de ese 30% que decía Pepe, hay un porcentaje de gente que en los años 90, a principios de la década de los 2000 y tal, basculaba y unas veces sí seguía votando Partido Socialista, pero es capaz, no le cuesta tanto bascular hacia el centro-derecha, aunque se considera de centro-izquierda, si tiene que votar, no lo hace con la nariz tan tapada. Con lo cual, si estamos ante un partido socialista que se radicaliza en sus políticas de gobierno por sus socios de gobierno, obviamente puede tenerle un desgaste. No, pero no tanto si se radicaliza, sino cómo gestiona lo de Cataluña. Y cómo gestiona lo de Cataluña. Es que el tema catalán, al final, es lo que más ha polarizado la campaña y lo que más va a polarizar la vida política en este país en los próximos meses y en los próximos años. Y al que Vox le debe buena parte de su éxito electoral. O sea, que tú crees, Pepe, que más que el pacto con Podemos, el que cierre un apoyo de RC le puede influir en el electorado. Claro, quiero decir, pactos con Podemos hay en varias autonomías y en varios ayuntamientos importantes de España. Y, bueno, pues eso más o menos no ha tenido consecuencias. Ahora, la cuestión, digamos, catalana es una cuestión muy importante y eso origina fracturas. Y además, eso es una cosa que se ve. Quiero decir, Barcelona ardiendo o la AP7 cortada, eso es algo que lo está viendo todo el mundo y lo entiende todo el mundo. Y a ver cómo gestiona eso el gobierno.
Yo creo que es la clave ahí. Sí, y luego tiene otra parte que no hay que olvidar, que es verdad que el foco está en Cataluña, pero el País Vasco y el PNV, que parece que no existe. Bueno, y Navarra, y Valencia, Sí, y pero bueno, Baleares, sí, incluso pero Galicia, ahora y mismo, Canarias. Primera línea es el PNV. País Vasco y PNV. Y el PNV, las posiciones ya no son nacionalistas, No. ya son también independentistas. Ellos tienen, es verdad, la situación económica perfectamente solucionada. pero han mantenido una postura muy moderada. Pero ya empiezan con las posiciones políticas. Es decir, que ahora mismo es verdad, el foco es Cataluña, pero los 6 votos del PNV no van a ser gratuitos, quizás no estén puestos en un papel, pero lo que esté detrás del papel también va a intervenir de una forma muy directa. Y yo ahí lo veo bastante complicado. Y al final, y Podemos, es decir, yo creo que Iván Redondo, que hasta ahora era el gran triunfador, ha tenido un fracaso sonado que pasará a los anales de la historia. Es el primero, porque hasta ahora solo cosechaba éxito. Claro, pero, él consiguió hacer al Albiol alcalde de Badalona, en Extremadura, sí, quiero decir que eso tiene su mérito. Cuanto más alto subes, más grande es la caída. Y en esta cosa, vamos, se ha estrellado porque ha llevado a un partido socialista a perder votos, a perder diputados y a tener que tragar y aparecer a la opinión pública como el perdedor de las elecciones. Por eso, la primera rueda de prensa del ministro de Fomento, se peleaba con los periodistas cuando decía, pero bueno, ¿qué me va a discutir que hemos ganado? Como cuando le hacían unas preguntas, los periodistas no siempre saben hacer las preguntas correctas. Y entonces estaba nervioso, y simplemente, Unidas Podemos, eso de que lo pueden abrazar y engullirlo, es decir, fijaros lo que ha ocurrido con Más País. Se inventan Más País, con un despliegue de medios y de presencia pública extraordinario. Un partido que no se presenta en toda España. Por lo tanto, como Teruel existe. Lo cual es muy inteligente porque directamente no resta votos a su opción. Desde el punto de vista de me refiero de posición. No existe. Y tiene un protagonismo público similar a los partidos que tienen representación parlamentaria, menos en el debate de televisión. Bueno, pues con todo eso ha demostrado que prácticamente le ha arañado muy poquito a Podemos. Porque hay que descontar Compromís. Que cuando dicen, es que ha sacado 3, no, ha sacado 2, y en Madrid. Porque el uno de Valencia lo tenía, ya venía con la mochila puesta. Es decir, es muy difícil a Unidas Podemos, yo por lo que estoy viendo, es decir, que ese apoyo electoral vaya a fluctuar de una forma importante. Hay un componente ideológico, un componente también de liderazgo personal muy importante, y mientras que exista, es decir, el arañarle presencia y espacio irá perdiendo, pero porque va perdiendo socialmente, porque, bueno, lógicamente los extremos tienen que ir poco a poco perdiendo. Pero ha mantenido un cupo electoral muy que corresponde importante con el de Izquierda Unida histórico y que se ha mantenido. Los 2 millones de Partido Comunista que han servido, el abrazo del oso lo ha sido, pero con las uñas del oso recortadas. Es decir, que tampoco le vamos a arañar mucho la espalda a Podemos, ni Podemos va a arañarle la espalda mucho al PSOE. Lo digo porque la presencia de lo que se habla y lo que se cerró, aunque luego dicen que lo van a estructurar después de la sesión de investidura, el reparto de las carteras, está claro que va a haber una parte social para Podemos, es decir, los ministerios se hablaba de cultura, de sanidad, incluso de trabajo, con algún contenido más, pero no todos, no vayamos a tocar las pensiones mucho, o más en ese ámbito de políticas sociales, ¿no? Mientras que el PSOE va a retener las carteras fuertes, Hacienda, Economía, Interior, con el CNI, es decir, las carteras fuertes. Luego va a intentar ser un gobierno a dos caras, la cara, digamos, de las políticas sociales, la política más cercana para Podemos, que es como la que le viene mejor, y nosotros ante Bruselas y ante un electorado, para tranquilizar a este electorado que se puede poner nervioso teniendo a Podemos en el gobierno, es el mensaje pero el control de gobierno con mayúsculas lo seguimos teniendo nosotros. Eso por un lado. La contradicción viene en estos puntos, la única contradicción de lo que podían firmar todos que comentábamos al inicio de esta charla, viene dentro del propio Podemos. Fijaos que 7 diputados
de la coalición son de En Comú Podem. Sí. Estamos hablando de la versión catalana de Podemos, una versión que cuelga el lazo amarillo en el Ayuntamiento de Barcelona, que habla, esto sí, claramente, de presos políticos en los discursos institucionales y que son claramente favorables a la celebración de un referéndum. Es decir, ¿cómo digieren? Iglesia, aunque no sea catalán, también es partidario de... Pero ¿cómo digieren estos 7 diputados el que se firme dentro de la ley? Un punto 9 donde se dice dentro de la Constitución. Diálogo dentro de la Constitución. Sí, yo creo que lo mantiene. Señora Asens tiene un problema que explicar allí en Cataluña. Pero Colau mantiene precisamente eso, es decir, el diálogo, claro, y dentro de la Constitución. Pues sí, ¿el referéndum dentro de la Constitución? No, vamos a ver, diálogo. Bueno, es que el señor Asens, que es el cabeza de lista de Cómo Podem, habla de referéndum, y el señor Iglesias también. El señor Iglesias hablaba de referéndum. Si esa es la diferenciación que siempre ha mantenido... Bueno, sí, la modificamos la Constitución. Colau siempre la ha mantenido ahí, es decir, precisamente para estar en la nebulosa de ni en un terreno ni en otro, pues sabiendo exactamente dónde está. Pero ella políticamente siempre se ha mantenido en la nebulosa. Y luego no tenemos que olvidar que quien mantiene ahora mismo a Colau es el Partido Socialista en Barcelona. Sí. Es decir, en ese equilibrio... Y el señor Valls. Sí, también. Hay 2 cuestiones más que quería plantear antes de terminar. Una de ellas, Diego Conesa ha hecho unas declaraciones públicas en las que ha señalado, entre otras cosas, que podría haber una moción de censura, creo que ha dicho el 13 de diciembre, y el día de Santa Lucía. Y que invita a Ciudadanos a que, podría haberla, y que invita a Ciudadanos a que se sume y, por tanto, aquí en la región de Murcia quitar al pacto, romper el pacto actual y gobernar el Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos. Y luego ha hecho otra cuestión, y es que él está convencido de que ha habido gente, ciudadanos, que han votado a un alcalde socialista y luego en las generales han votado a Vox, y que se va a dirigir a ellos para intentar captar ese voto. Esas 2 reflexiones tienen su aquel, pero me gustaría. No solamente quiero decir, si repasamos el mapa de los sitios donde ha ganado Vox, encontramos sitios donde ganó Izquierda Unida, Totana, y ha ganado Vox. Encontramos municipios, por ejemplo, el propio municipio donde fue alcalde Diego Conesa, en Alhama, donde ganó Vox. El municipio donde el cabeza de lista del PSOE, Pedro Saura, Torre Pacheco, donde ha ganado Vox. El municipio donde el cabeza de lista del PP, Teodoro García Cieza, ha ganado Vox. O sea que encontramos ahí un espectro por todo el arco en el que Vox ha ganado. O sea que no es solamente en un sitio, sino que ha sido en todos. Y eso se lo tenían que mirar todos los partidos políticos. ¿Qué es lo que han hecho para conseguir que en todos esos sitios donde ellos estaban con alcaldías haya ganado Vox? ¿Qué juego le veis vosotros a los partidos políticos? Ahora, los partidos deberían hacer ese ejercicio de reflexión. Y aquí en la región de Murcia, ¿qué juego le ves todos los partidos políticos? ¿Estrategia en las próximas fechas? ¿Qué veremos? ¿Qué veremos? Yo creo que no se va a mover nada en el gobierno regional, salvo lo que comentaba anteriormente, ese cambio, digamos, de influencias o de ejercicio de poder, tanto por el Partido Popular como por Vox desde fuera, de cara a marcar la acción de gobierno, pero ni va a haber moción de censura, porque Ciudadanos no va a estar por la moción de censura, a menos que Madrid se disuelva y ya cada uno haga en su territorio lo que quiera, que entonces ya veríamos, pero ahora mismo no. Y tampoco va a haber unas elecciones anticipadas porque, evidentemente, teniendo como primera fuerza política a Vox en estos momentos en la región, el Partido Popular... Pero es la primera fuerza política en unas generales. Pero no significa que sean las autonómicas o las locales. Es igual. La tentación es sana. De todas formas, hay 2 cuestiones, y es una moción de censura, pero yo creo que las cabezas de las personas deben de estar para pensar con normalidad. Es decir, va a invitar a un gobierno a sumarse a la censura del gobierno. Es decir, independientemente de los pactos, bueno, el ciudadano rompe el pacto, pero va censurando su acción de gobierno. Es decir, como estoy gobernando mal, me censuro y me cambio, pero yo no me cambio, cambio a mi compañero de viaje. Es decir, es que es un planteamiento... Acabamos de escuchar a líderes políticos nacionales diciendo precisamente cosas más contradictorias. Más barbaridades, ¿no? O el vicepresidente de Castilla y León diciendo, no, damos 2 o 3 comunidades a cambio del gobierno de la nación. Dice, bueno, vamos a ver, yo que creo que, bueno, en fin, esto desata los nervios, ¿no? Cuando hay unas elecciones y todo el mundo gana,
y realmente no se ve un ganador así real, pues al final vienen los nervios, ¿no? Y aquí igual, es decir, primero, no hay motivos, no tiene ningún motivo el Partido Socialista para, más que el querer gobernar, poder presentar una moción de censura. Yo comparto de que aquí no va a haber moción de censura. Y luego, adelantos electorales, la experiencia en España está que quien convoca un adelanto electoral no consigue los resultados que cree que debe conseguir, por lo menos en los últimos, yo creo en los últimos 6 o 7 años. Empezó Artur Mas, que se vio en la calle, luego le siguió Susana Díaz, que está fuera del gobierno, y el ejemplo lo hemos tenido ahora con este forzar repetición electoral, precisamente, y también... a Chávez, ¿no? A Chávez en sus tiempos no le fue mal. Bueno, Chávez, la famosa pinza perdió, pero eso fue hace muchos años ya. Claro, pero seguía teniendo... O sea, ellos comieron un poco del Partido Comunista, que entonces estaba en declive, y entonces aguantó. Pero bueno, tenían una bolsa importante, pero al final en los últimos años... No, en los últimos años no. Son malos consejos precisamente para propiciar un adelanto. Es cierto que aunque los resultados no sean equiparables, en muy poco tiempo, es decir, sí que a lo mejor podrían conformar una mayoría distinta el centro-derecha, es decir, en la región. El 60% iba a seguir siendo de centro-derecha, lo que ocurre que a lo mejor los porcentajes no en los mismos términos para cada uno. Vamos, seguro que no en los mismos términos. ¿Qué crees, Francisco? Y eso ya... ¿Los partidos políticos cómo van a jugar sus bazas ahora? El Partido Socialista está claro que el tema de la moción de censura es un quítate tú para ponerme yo. Que puede presentarla, y puede presentarla el día de Santa Lucía, patrón de los ciegos. Y de las modistas. Y de las modistas, pues lo mismo sirve para hacer. Y el que se hacen los belenes. Jolina, qué día más completo. No, ya ahora, que Ciudadanos vaya a sumarse, como decía Miguel Ángel, es autocensurarse. La única posibilidad de que esa moción de censura, en caso de presentarse, pudiese prosperar, es que Ciudadanos volase completamente por los aires. Claro. Y esas 2 o 3 almas de las que se habla que puede haber, o sensibilidades que puede haber en Ciudadanos, terminen por explotar, y una parte se quede en Ciudadanos, otra parte no, pero eso no hay nada, no sumarían, y además no hay nada que aglutine más que el calor de un sillón, y se está tan calentito en un despacho ahora mismo. Vamos a coger en pleno invierno y vamos a salir a la calle sin saber qué es lo que puede pasar. Depende del tamaño de ese alma. De todas formas, no parece que tenga mucho sentido plantear una moción de censura para los 3 años siguientes de legislatura, cuando en principio ahora no hay problemas, ¿no? Y seguir gobernando, es decir, es que no cambia la situación, sigue estando en el gobierno. Y dice, bueno, un cambio de compañero, pero bueno... Por cierto, muy breve, para terminar ya, hablando de los que se han ido, los que se van, 2 que esta jugada los ha descolocado totalmente. Vamos a ver quiénes son. Más, pero 2 de ellos. Yo estoy a disposición del partido, pero hoy ya tengo que levantar la persiana. He vuelto a mi consultoría, hoy mismo estoy ya trabajando. Mis hijos tienen la mala costumbre de comer 3 veces al día y yo tengo que seguir ganándome mi sueldo como he hecho toda mi vida. Es decir, soy una persona que le gusta trabajar, que le gusta apostar y que en su momento pues he trabajado, me he dejado las pestañas por ayudar y por mejorar la vida de los habitantes de la región de Murcia y a nivel nacional en el Congreso, que es el mayor honor que puede tener una persona, es poder ser representante de su región en el Congreso de los Diputados, y ahora pues a trabajar en lo que es mío, en mi empresa. Mantendremos en la vida política activa desde la docencia también. Entendemos que es perfectamente compatible, que no se hace política solamente estando en un escaño o con un sueldo de partido, que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana puede hacer política, y lo importante es tener ganas y tener ideas que aportar para el conjunto social. Me apuntaba Pepe con buen criterio que Joaquín López, también una persona que además aspiró a ser candidato a la Secretaría General y a la presidencia de la Comunidad Autónoma, y que bueno, son circunstancias que se han producido curiosamente para volver al sitio donde estaba antes. Se iban caminando unas negociaciones, no se producen, hay elecciones, se vuelve a esa senda y hay determinadas personas que se quedan descolocadas. Además, en el caso de Caroles, por ejemplo, que es uno de los hacedores, ¿no?, del pacto aquí en la región de Murcia.
a nivel regional. Bueno, el caso es que, para terminar ya, el día 23 parece que el Partido Socialista va a someter a sus bases el acuerdo, porque es preceptivo, así lo dicen sus estatutos, y que las bases deberán, los militantes deberán votar si están de acuerdo o no, y que el 3 de diciembre se formará la mesa del Congreso y el 19 de diciembre, por cierto que es jueves, habrá segunda votación donde se sabrá si sale gobierno o no sale gobierno. Joaquín, ¿tú qué prevés que va a ocurrir? Vamos a esperar a que se presente, ¿no? A ver si hay investidura o no. Lo primero, vamos a ver... ¿Tu opinión qué va a ocurrir en los próximos días? Yo creo que es muy complicado. Pedro Sánchez va a tener que valorar si sin el respaldo vía abstención de Esquerra Republicana de Cataluña le merece la pena o no presentarse o someterse a una moción de investidura, es decir, a Zarzuela y decirle que yo soy el candidato. No entiendo a Pablo Casado cuando habla y ha sido el discurso desde las primeras horas después de las elecciones, la alternativa somos nosotros, pero no consigo ver cómo se articula esa alternativa, si es después de unas nuevas elecciones generales o es que se ve con fuerzas como para que si Pedro Sánchez no tiene el respaldo de Esquerra y no presenta candidatura a la investidura, él va a presentarse cerrando el pacto habitual en las comunidades autónomas con Vox y con Ciudadanos, no le van a dar tampoco los números. Vamos a ver si hay propuesta de candidatura por parte de Pedro Sánchez al rey, querrá decir que hay garantías de que va a salir adelante y hay un gobierno, o someterse de nuevo a sabiendo que no tienes posibilidades, bueno, no lo sé, es decir, en política cabe todo, vale, os lo compro. ¿Qué va a ocurrir los próximos días? Venga, fechas. Una sola cosa, has dado todas las fechas y tal, sí. Pero una de las cosas que tiene la política, el noble arte del ejercicio de la política es el respeto a ciertas fórmulas, a ciertas normas y tal. El papel del jefe del Estado parece que aquí nos lo hemos pasado por el arco del triunfo completamente, porque se está hablando, o sea, ya están puestas todas las fechas, pero el rey ni siquiera ha iniciado las consultas. El rey lo mandamos a Cuba que se haga la foto con el Che Guevara detrás. Oye, no, buen discurso, el de esta madrugada pasada. Sí, bueno, pero si el discurso puede estar muy bien, pero que ya estamos dando todas las fechas y demás, y es que el rey ni siquiera ha llamado a consulta. Y habría que esperar por lo menos haber sido un poco más comedido y haber esperado que el jefe del Estado estuviera en Madrid y haber empezado. Tú puedes hacerte la foto, hacer un prepacto, lo que sea, pero espera un poco para iniciar los trámites. ¿Puede ocurrir de aquí entonces algo que cambie las posibles negociaciones? Estoy pensando la sentencia de los ERE, o estoy pensando tema catalán, o no tiene nada que ver bajo tu punto de vista. No. Ya no va a influir nada. Nada. La sentencia de los ERE van a decir simplemente que es una cosa del Partido Socialista de Andalucía y del pasado. Para nosotros no nos afecta, eso es una cosa del pasado. Efectivamente. ¿Y de aquí a ese día, a esas fechas, qué crees tú que va a ocurrir? No, quiero decir, la única incertidumbre que yo veo es lo que pasa en Cataluña. Y lo que pasa en Cataluña es algo que yo creo que en estos momentos no lo controla nadie. Bien, no se la juega, Pepe. Miguel Ángel, sí. Bueno, no, pero bueno, yo lo que creo efectivamente es decir, primero, a partir del día 3 es cuando correrán los plazos para que el rey, previa consulta a todos, proponga. Si lo propone es porque Pedro Sánchez tiene la seguridad de que sale. Dice que tiene la seguridad. Vale, dice que tiene la seguridad. Yo creo que en esta ocasión, digo, si lo propone y él acepta el debatir es porque esa seguridad la tiene, ya no sé, con la abstención de los independentistas o con el voto favorable, en función de lo que pacte. Quizá a lo mejor la abstención porque parece como menos dañina. Caso contrario, no se presentaría, pero vamos, viendo los últimos aconteceres, yo creo que va a ir y va a ceder lo que tenga que ceder y bueno, iremos para adelante. Es decir, claro, la cuestión está en qué es lo que tiene que ceder. Pues lo que le pide, yo creo que lo más importante que ahora mismo le piden los independentistas... amnistía y referéndum de independencia. Pedralbes 2. Y comenzar el diálogo para llegar a que el pueblo pueda manifestarse públicamente en sus deseos. En fin, buscarán ¿Y eso cómo lo hacemos con la actual Constitución? No, por eso he con dicho, esta Constitución no es posible. No, a buscar la forma de que se manifieste. De que encaje. Luego ya veremos lo que hacen después. Vamos a ver. Usted déjeme que yo sea presidente, que luego buscaremos la fórmula.
pero indudablemente con alguna medida concreta que sí que tendrá que hacer. Sí, pero eso le valió cuando ganó en la moción de censura, pero ahora ya no se lo compran. Pero hay, los independentistas no se lo compran ahora. En esta ocasión hay presos y antes no había. Es decir, puede ceder en alguna cosa y en la otra, bueno, pero en fin, también es verdad que habrá que verlo. Es decir, que esto al día de hoy está todo muy complicado. Habrá que ver en las próximas fechas, en efecto, hasta qué punto los independentistas son exigentes con sus reivindicaciones y hasta qué punto quienes han pactado están dispuestos a encajarlas. Parece que esa es la clave para que pueda salir el gobierno o que no lo haya. Vamos a estar, seguro, va a estar encima de la mesa y en los medios de comunicación esa actualidad continua. Durante los próximos días estaremos también nosotros atentos a ella. Gracias, Pepe, gracias, Miguel Ángel, gracias, Javier y Joaquín por haber estado con nosotros. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches.